titulado El grano de mostaza. Quiero dar gracias a todos los hermanos que el día martes hicieron posible que se llevase a cabo aquí en la Iglesia Nueva Vida la exposición de la reunión de pastores que se hace todos los meses. Fue un trabajo conjunto. Agradezco personalmente a cada uno de mis hermanas en el departamento de abajo, de la comida, en la cocina, los hermanos en la parte superior. Todos hicieron un buen trabajo. Saben, con pocas personas a veces lo poco hace mucho y a veces lo mucho hace poco. Pero aquí siempre hemos utilizado que esperamos que lo poquito haga mucho, y tiene que ver mucho con la prédica de hoy, porque vamos a hacer la exposición de dos parábolas. Se le conocen como parábolas paralelas, aunque en su conjunto es corto, pero conlleva por su mismo nombre una gran cantidad de información espiritual para alimento para cada uno de nosotros, incluyéndome en referencia a esta exposición de la parábola de la mostaza. Por lo tanto, quiero que nos pongamos de pie en reverencia a nuestro Señor y que todo soldado que vino dispuesto trajo su palabra. Así que vamos a abrir el libro de Mateo en el capítulo 13 y vamos a dar lectura. Si usted no trajo su palabra, quizás se le quedó en el auto, en la parte posterior los sugieres van a alcanzarle la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otra parábola me refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amado Padre, estamos ante tu hermosa presencia, Señor, sabiendo que por fe te sentimos y percibimos ese olor grato, Señor. Tu Shekinah ha saturado este lugar desde que empezamos la oración al abrir las puertas, Señor, para que en este santuario te muevas entre las bancas, amado Padre. Habla con cada uno de mis hermanos e ilumina sus mentes para el entendimiento de estas parábolas, Señor, para que sea aplicación en su vida diaria, escogiendo entre el bien y el mal solamente el bien, y entre varios caminos solamente un camino, Jesús, el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Señor, gracias porque usas a este siervo, Señor, inútil como dice tu palabra para la exposición, pero solamente ante ti somos soldados, Señor, dispuestos a escuchar tu orden. Gracias, amado Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Alguien me preguntaba un tiempo atrás: ¿para qué vino Jesús? ¿Nunca le han hecho una pregunta así? ¿Para qué vino? Esa pregunta mayormente es una exposición de los filósofos o materialistas o el nombre que quieran darle, científicos. Hay un gran grupo de personas, pero dentro de ese grupo también hay grupos de gente revolucionaria. Y muchos, creyendo ya en el tiempo de Jesús, creyeron que Jesús vino para llevar a cabo cambios revolucionarios. La misma palabra me enseña a mí que hubieron grupos de personas, incluyendo discípulos, que esperaban que el reino de Dios entrara abruptamente hacia Roma y lo tomara a la fuerza y lo derrocara para que el pueblo de Israel fuese concebido como el reino absoluto. Eso lo dispone la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios en Mateo 11:12 dice así: porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos podrán tomarla. Pero es una mala aplicación. Ellos pensaban que el Señor Jesús vino a hacer una revolución. Otro grupo de personas le dijo: Jesús, yo me imagino a Jesús caminando: acércate, queremos serte rey, pero un rey literal. La confusión siempre ha sido de que ellos han visto en Jesús como una bandera para su revolución, pero Jesús no vino a eso. Él no vino a revolucionar con las armas. No vino a decir: voy a atacar Roma.
Si Él pudo haberlo hecho, lo hubiera hecho con su palabra, pero su fin de Jesús en la tierra no era eso. Por eso cuando Él expone esta parábola, cuando Él menciona en referencia a que hay dos reinos, hay un reino espiritual y un reino material, Él vino a reinar espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. Su reino es humilde. Por eso cuando Él expone, Él dice, yo no vengo a levantar guerra con la espada, porque la espada que Él va a usar es la espada del Espíritu. El ejemplo está cuando Mateo en el versículo que se consigna, agarra a Pedro y le corta la oreja a este soldado, y el Señor se la vuelve a colocar. Él no vino a buscar ese tipo de cosas. Él vino a aperturar el reino de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el gobierno de Dios, hermanos, el gobierno de Dios es un gobierno espiritual. Es un gobierno en el cual nosotros nos sujetamos y crecemos. Por eso es que esta parábola conlleva muchas cosas. Y quiero que las podamos entender porque el Señor dice que la compara. Él menciona el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué tiene que ver el grano? Lo menciona diciendo que es la más pequeña de todas las semillas. Para esta época efectivamente era la más pequeña. Hay más pequeñas aún. Pero dice, el grano de mostaza tiene algo en particular. ¿Saben cuánto pesa ese gramito? Un gramito pesa esta semilla de mostaza. Negra, chiquita, sin más cosa que usted la ve y ¿qué será? Pero dentro de ese grano de mostaza hay toda esa fortaleza y poder que consigue para que pueda crecer como una gran hortaliza aproximadamente de unos 4 metros y que en sus ramas se acerquen las aves del cielo para poder posar debajo de su sombra y alimentarse de esos granos negros. Hermanos, el ejemplo que utiliza el Señor Jesús era un ejemplo que se podía entender. Un grano de mostaza, algo pequeño. El Señor vino y toda su vida nos ha mostrado que Él busca lo pequeño, por ahí empieza. Miren, el artista, ¿cómo empieza una gran obra? ¿No empieza con una pequeña pincelada? ¿No es así? Un gran edificio no se empieza con la primera piedra. El Señor vino y empezó su obra humildemente, un puntito de mostaza y de semilla en un pesebre. Vean. Allí empieza. Y esa obra va a comenzar a crecer y a extenderse. Cuando el Señor Jesús hace la comparación con este árbol, que no llega más de 4 metros, pero lo hace porque dice que en un futuro, según la profecía de Daniel, todos los reinos del universo, de la tierra estarán bajo su sombra. Y nosotros nos preguntamos en esta tarde, ¿sobre qué árbol tú estás ahora? ¿Sobre quién? ¿Sobre la sombra de Jesús? ¿Sobre qué árbol? Esta mostaza trae como consecuencia muchas cosas y eso es lo que me llama la atención. El ejemplo que cómo va a crecer poco a poco hasta convertirse en un árbol. Y el árbol también en el Antiguo Testamento nos muestra todos los reinos, pero va a haber un solo reino, uno absoluto, que es el reino de Dios. El árbol donde nosotros nos vamos a sujetar un día bajo esa sombra por la eternidad. ¿Lo quiere usted? ¿Quiere estar sujeto a esa sombra? A esa sombra no, sino en ese árbol que el Señor, a través de esa pequeña semilla, ha hecho florecer. Hermanos, esta parábola conlleva muchas cosas. Vean cómo todo empezó. Empieza en un pesebre. Luego vienen los discípulos. La gente decía, ¿quiénes son estos pecadores? No cuánto de por acá, pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? A ustedes han tenido el honor de haberse otorgado el reino de los cielos. ¿A quién se le entregó el reino de los cielos? Sino a la gente humilde de corazón, gente dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Así empieza todo, con algo pequeño. El Señor siempre ha empezado con algo pequeño. Vean las grandes obras que hizo Martín Lutero. Pensando, con un pequeño pensamiento comienza una transformación que va a llevar a la ruptura entre la Iglesia Católica y la iniciación de la Iglesia Protestante. Siempre viene con algo pequeño. El Señor jamás ha necesitado algo grande ni majestuoso. Él no ha querido nada que sea más grande, sino tu corazón dispuesto a Él. El Señor Jesús, cuando nos muestra a nosotros
Él dice, venid a mí y aprendan, porque el crecimiento espiritual está a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted aprende, estudia la palabra, hay crecimiento espiritual en su vida, y crecimiento espiritual en su familia, y crecimiento espiritual en la iglesia a donde usted está asistiendo. Pero si no estudia, la palabra de Dios siempre menciona que debes estudiar la palabra de Dios para crecimiento. Una semilla, si no tiene un buen terreno y no hay lluvia, ¿qué le pasa? Se seca. ¿Y cuántas personas no se pueden estar secando porque ellos solamente tienen la semilla pero no ha tomado fuerza? Se ha perdido porque está en un terreno baldío, eriazo, roto y seco por el sol de la injusticia que está allá afuera, saliendo de esta puerta que es el mundo. Hermano, la semilla de mostaza tiene mucho en nosotros. Usted de repente dirá, pero ¿qué puedo hacer? Yo no sé mucho, ¿y cómo voy a evangelizar? Y siempre hay peros, no puedo hacerlo, tengo que prepararme. No, usted tiene una semilla y deja que esa semilla comience a crecer. Pero usted dispóngalo, Señor, he aquí mi vida, he aquí mi talento, Señor. Este es el don que tú me diste. Esta es la pequeña semilla que tú vas a hacer florecer. Quiero salir y crecer espiritualmente. Tome esa decisión. Hermanos, día a día el Señor siempre te ofrece el día de gracia, el día de milagros, el día de esa oferta, que tomes la promesa de Dios. Toma la bendición para tu vida, para que crezcas. Hermanos, todos los reinos del mundo han crecido y han dicho, viviremos eternamente. El imperio asirio, babilónico, Alejandro el Magno, todos los césares, incluyendo Calígula, Claudio, todos ellos dijeron, seremos eternos. Últimamente llegó Hitler, Stalin, reinos del mundo, diciendo, nosotros vamos a dirigir todo el mundo. ¿Y qué pasó con los reinos? ¿Dónde están? ¿Desaparecieron? ¿O no fue así? Fueron mariposas de verano. Se acabó. Pero la palabra de Dios continúa, fresca y viva y eficaz, cambiando y transformando su alma y mi alma. Esa es la palabra de Dios, una palabra fresca, donde la sana doctrina me alimenta día a día, donde sé que como soldado tomo la espada del Espíritu para predicar el Evangelio, porque no me avergüenza predicar el Evangelio de Dios. No me avergüenza predicar ese Evangelio, porque es poder para transformar, es un poder. Su lengua, sus labios se abren para dar palabra con autoridad en el nombre de Dios. ¿Lo hace usted día a día? ¿Lo está haciendo esa vergüenza de la palabra de Dios? Si usted, dice la palabra de Dios, si tú me negases ante los hombres, yo te negaré ante mi Padre. ¿Qué quiere? ¿Escoger que el mundo diga, no, eres una persona como nosotros, o eres un pequeño remanente sujeto al reino de Dios? ¿Cuál es tu reino? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Nunca se han hecho la pregunta, ¿para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? La semilla de mostaza está creciendo en ti. La estás alimentando día a día. El llanto, ¿saben?, es algo bueno para el corazón. Usted llora y gime al Señor, diciendo, Señor, no puedo más, pero te entrego mi vida. Quiero crecer espiritualmente. No quiero quedarme 10 años sentado en mi banca que ya tiene reservación, tiene control remoto. Todo tiene esa banca. Pero ¿qué he aprendido? Nada. Señor, a veces paso vergüenza, Señor. La semilla está aquí en mi corazón. Gracias, Señor. Pero cuando me dicen que leamos a Job, yo no sé quién es Job. Cuando me dicen busquemos según el rey, ¿qué rey? Nunca abriste tu palabra, nunca has alimentado esa pequeña semilla. Hermanos, esa semilla de mostaza debe crecer. Se decía en la época de Jesús, así como la semilla de mostaza, le dice, si tuvieras fe, ¿no? Como la semilla de mostaza, era un proverbio que se usaba en la época de Jesús. ¿Cuánto es su fe? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Nunca te has preguntado de qué tamaño es tu fe ante una circunstancia? Hermanos, debemos crecer, pero a través del amor de Dios. Y ese amor usted no lo puede
crear, viene de Dios. ¿Y la fe de quién viene? Viene de Dios. ¿Y cómo usted la recibe? Por oración. Señor, lléname. Señor, no quiero ser más lo que he hecho antes. No quiero, digamos así, ser como la higuera estéril, puro fruto. ¿Tenía fruto? Hojas. Eran hojas sin fruto y el Señor los secó. ¿A qué se refiere? Por fuera podemos decir que somos de todo, pero por dentro estamos bien lejos de Dios. Por fuera tenemos una hermosa apariencia. ¡Wow! Un erudito hablando. Se expresa bien. Hay que aplaudirlo. Pero ningún fruto. Ningún fruto. Conversaba con un hermano y le mencionaba a él la importancia del evangelismo silencioso. ¿Saben que usted se encuentra en 2 Corintios? Ese evangelismo silencioso, cuando él menciona, Pablo escribiendo en Corintios menciona lo siguiente: muestra con tu actitud el cambio radical de tu vida para que alcances a tu esposo. No le dice predícale, sino que tu actitud sea tal para que el Señor se glorifique en ti. No basta con hablar, sino con accionar. Hay veces que las palabras no son necesarias. Muéstralo con tus actos. Muestra que eres un hijo de Dios a través de tus actos. Nunca pongas la palabra soy cristiano si después vas a estar fallando o flaqueando. Es mejor que muestres tu actitud, y esa semilla de mostaza realmente va a tomar esa fuerza en ese terreno. ¿Saben? El Señor Jesús, lo que Él quiere, que esa pequeña semilla que está en usted se desarrolle de tal forma que las personas puedan decir: me voy a acercar a este hermano, porque este hermano me da ese sosiego y esa paz cada vez que Él habla. ¿Usted nunca ha buscado personas así? Personas que le pueden dar sosiego, paz y tranquilidad cuando habla con usted. Los tiene ese amigo, ese compañero de trabajo, quizás, que cada vez que usted necesita algo, tiene la palabra adecuada para eso. Usted debe ser esa persona. Usted debe ser la persona. Nada de quejas, sino preparándonos para esa extensión del reino. Dice la palabra de Dios que la enseñanza es tan vital en su desarrollo que el reino del Señor crece de tal forma que nosotros tenemos que ser ¿qué? Sal y luz. Sal y luz. ¿En dónde? En un mundo de oscuridad. Ese mundo está oscuro y usted tiene que ser luz para dar vida a estas personas a través de Dios. Esas personas no pueden caminar, y usted, que tiene, no proviene de la luz, sino la luz viene de Dios, da la dirección correcta. Nosotros somos sal y somos luz, y es la conducta en la cual nosotros vamos a mostrar para que esa semilla realmente tome la fuerza. Pero ¿qué dice la segunda parábola? Dice: pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dice, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La primera parábola acerca de la semilla de mostaza es la que se puede ver, es la exterior. Pero esta, la segunda, que continúa, se refiere a lo interior, a lo que usted no puede ver, pero que hay un cambio radical en tu vida. Esta levadura que está aquí, el Señor lo menciona, que tenemos que hacerlo con sacrificio. Miren, son 3 medidas de harina que entra en la harina y inmediatamente leuda todo. Hermanos, ¿cuántos discípulos entraron al mundo? ¿Cuántos apóstoles entraron al mundo y fue leudado completamente? 12. Se cree, algunos teólogos mencionan, que esas 3 medidas son los 3 hijos de Noé. Digamos así, los 3 hijos, 3 medidas, 3 hijos se introducen y leudaron todo el mundo. Esta parte de leudar significa el cambio radical a través de poco. Lo mismo, el Señor dice: empezamos con poco. 3 medidas sobre harina, ¿cuánto es? Es poco, pero hay un gran cambio, porque ese leudar entra y transforma. Aquellas personas que han hecho quizás torta y utilizan para leudar, ¿qué utilizan?
la levadura, ¿no es así? Entonces, ¿qué? Hay un cambio. ¿Cuánto le echan? No le echan mucho, le echan como dije los grandes filósofos, un chin, una cosita. Pero eso cambia. Hermanos, nuestra vida es lo mismo. La influencia poderosa del Evangelio es esa levadura que va a transformar. Porque cuando nosotros introducimos la palabra de Dios, ¿quién hace el trabajo? No es el Espíritu Santo. Pero esa pequeña palabra va a haber una transformación en la persona en dos aspectos. O la puede escuchar o rechazar, o la puede escuchar y haber una transformación. Basta con lo que usted le mencione. Lo importante es que usted vaya con la autoridad y pueda predicarle la palabra de Dios. Eso es. Usted tiene esa capacidad para poder hacerlo, acercarse. Nuestros cuerpos deben estar en sacrificio para agradarle al Señor en todo momento, tanto como semilla o tanto como leudar la levadura, ser la levadura en la harina. Dice la palabra del Señor en la última parte: y escondió 3 medidas hasta que todo fue leudado. Hermanos, el libro de Hechos nos muestra esta capacidad. ¿Cuántas personas estuvieron en el libro de Hechos para un cambio fenomenal en toda la historia bíblica? 120 personas. Comparado con el mundo eran poquitos. Poco. Pero la transformación fue tan contundente que ellos recibieron que el poder del Espíritu Santo, y con eso salieron a leudar ¿qué? Al mundo. A un mundo que estaba perdido, pero lo recibieron y cambiaron. Hermanos, el Señor no está buscando una mega iglesia, una iglesia grande, una iglesia que tenga de todos los avances. Él quiere una pequeña iglesia. Hermanos, las grandes cosas en el mundo han cambiado fácil. Él no quiere grandes cosas, quiere que encuentres a una oveja perdida. Él no quiere que tengas mucho dinero, basta con que le regales un saco a una persona. Él no quiere quizás a muchas personas en la iglesia, basta que todos tengan un corazón al unísono con Dios. Él no quiere que demuestres que tú eres poderoso, sino el poder viene de Dios. Hermanos, sujétate a lo que el Señor quiere para un cambio hermoso en tu vida y en la de otros. Pero no busques la cantidad, busca la calidad de vida, tal como el Señor lo mostró. El Señor no tenía ni dónde poner su cabeza para reposar. No lo tenía y no lo necesitó. Él vino ¿a qué? A dar. ¿Y nosotros estamos aquí para qué? Para dar o para quitar. Para dar. Y nosotros, si damos, ¿no crecemos acaso? Lo pequeño es lo más importante. Lo pequeño. Las pequeñas cosas hacen grandes cosas. Un matrimonio se va mejorando poco a poco con los pequeños detalles. De repente una palabra amable en la mañana. Buenos días, amor. ¿En qué te puedo ayudar? Nada más. Esa pequeña cosa hace que todo comience a crecer. Solamente eso. De repente una palabra amable a tu hijo, aunque tu hijo venga con esa nota de 40 así, en los exámenes, y tú lo motivas: hijo, me has traído 4 notas con 40, pero que sumado pasan los 100. Sí, hijo, te motivo que continúes, pero mejor si me pones 100 cada una. Las palabras cambian. Eso es nuestra forma. Nuestra semillita ayuda. ¿O no es así? Cuando va creciendo, ellos buscan refugio ¿en dónde? En nosotros. Cuando usted va creciendo en el espíritu, el mundo busca refugio en usted. Una hortaliza que ha crecido como el Señor quiere que crezca, para que otros vean que la mano de Dios está en tu vida. Las pequeñas palabras transforman cosas, hermano. Toda palabra salida de nuestros labios pueden hacer daño o puede bendecirte. Pueden hacerte daño o pueden bendecirte. Hace poco estuve conversando con una persona, un mecánico, y dentro de mí quería salir Hulk. Un Hulk ahí que está bien clavado, ¿no? Entonces le dije, entré, Señor, úsame. Y ahí me amengué y con una palabra de cariño y afecto le dije, por favor, volteé otra vez para tomar aire. Quiero solución a este problema. Y el Señor transformó todo. Inmediatamente me movieron el carro con una grúa, etc.
pero una palabra, quizás si hubiera hecho otra palabra, ¿en qué hubiera acabado todo? ¿Vio? Por eso nosotros somos la sal de la tierra. Eso es, somos luz. No podemos dejarnos llevar por emociones que pueden conllevar acciones negativas, a destrucción con tu palabra. ¿Cuántos niños, hermanos, por no usar esa actitud de mostrar que somos cristianos, están ahora allá afuera perdidos? Pequeños, porque nunca recibieron un afecto del padre, un afecto de la madre, un abrazo del padre o un beso. A veces los padres dicen, no, mi hijo es varón, no le puedo dar un beso. Por favor, dale un beso a tu hijo, ¿qué tiene? Dale un beso a tu hijo, dale un abrazo a tu hija, porque tienes que mostrar que Jesús está en ti, para que en ese crecimiento y en ese abrazo digas, hijo, quiero que todo te vaya bien, todo. Su padre le ha dicho así, usted se lo dice a su hijo, todo te vaya bien, que tengas bendición, hijo, que ya no te juntes con esa gente que está un poco, esas ganguitas que aparecen, ora por ellos, porque en el colegio es otro mundo, hermanos. Nosotros no estamos en ellos, pero ellos viven un mundo diferente, por eso hay que orar por ellos. Nosotros somos la sal y somos la luz en este mundo. ¿Cómo está usando usted esa luz? ¿Cómo está Jesús en usted de tal forma que puede guiar a otra persona? ¿Cómo está en esta tarde? ¿Cómo está su semilla? ¿Está lloviendo bendición de lo alto para el crecimiento con fuerza? Se dice que el tronco de esta hortaliza, que solamente mide 4 metros, es como el brazo de un hombre, de fuerte, pero que las aves pequeñas se acercan a su nido a comer. ¡Qué bonito! Algo para dar. ¿Cómo está su hortaliza? Hay un pensamiento, no sé si en todos los países es el mismo. Fíjate en qué árbol te arrimas. De repente te arrimas a un árbol que no te da ni sombra. Es tiempo que te arrimes a este árbol y te sujetes a este árbol y seas parte de este árbol que es el árbol de Jesús. Es el único, hermanos. No hay otra forma. La única forma de vivir está sujeto a su autoridad. Yo les hago una pregunta. ¿Es difícil esto? ¿Es difícil ser cristiano? El Señor Jesús, ¿sabe lo que dijo? Que te pongas a pensar si quieres ser su discípulo. Él mencionó, mira las consecuencias, toma tu cruz y sígueme. Él no quería apurar a los cristianos. Dice, ven, sígueme. No, sino piensa, reflexiona, va a haber consecuencia. No vas a tener muchos amigos. Eso dijo Jesús. Así lo mencionó. Así como tengo enemigos, así los tendrás. Pero si has tomado tu decisión, sigue con tu cruz a Jesús. Pero recuerda, en este camino estás ya tú y el que habla con un pasaporte para la eternidad. Eso lo quiero. Aunque tenga insultos o golpes, o la gente me saque la lengua porque predico el Evangelio, no me avergüenzo de él. No me avergüenzo del Evangelio. Y nunca me voy a avergonzar del Evangelio. Me avergüenzo de haber vivido una vida en pecado. Eso sí me avergüenzo. Pero predicar la palabra de Dios, no. Si mi semilla aún no está creciendo, es que quizás falta algo en mí. El problema es dónde está, en mí, en usted, que crezca. Ahora, usted tiene esta harina, tiene para leudarla, ¿cómo lo va a hacer? Si es interior, conociendo la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, sé constante en la enseñanza, sé constante en tu pensamiento. En Romanos, Pablo escribiendo dice que vuestros pensamientos sean renovados día a día. Sujeta tu pensamiento, tu razonamiento a Dios. Para entenderlo en el siglo XXI es así. Todo lo que yo piense debe estar sujeto a ser espiritualmente un hijo de Dios. Todo, aún las pequeñas cosas, aún los detalles más pequeños deben estar sujetos a la autoridad de mi Padre. ¿Usted lo está haciendo? A veces hay un silencio. ¿Saben? En el silencio el Señor se mueve. Y uno crece. Algunas veces en ese silencio el Señor te habla.
¿Nunca lo escuchó usted así? Él te habla. Y en esta tarde quiero que oremos para que nos hable. Para que nos diga, aunque nosotros, miren, nosotros ya sabemos que estamos mal en ciertas cosas, pero para que el Señor te fortalezca. Vamos a pedir por fortaleza en esta tarde. Fortaleza que rectifique algunas cosas que no están de acuerdo. Algunas personas me contaban allá en North Plainfield que ha aparecido una moda nueva de llegar a ser rico rápido. Y es que ahora están acercándose a algunas cosas como brujería. Y yo le digo, varón, usted es cristiano, ¿cómo me está preguntando a mí si? Pero por si acaso, no, ese es pecado. Y no solo es pecado, sino que es castigo hasta tu tercera y cuarta generación. No busquemos lo más rápido, busquemos lo seguro que es Cristo Jesús. Hermanos, no se preocupen, Cristo Jesús nunca lo va a abandonar, jamás, nunca lo va a hacer, nunca va a faltar pasar hambre ni necesidad. Quizás algunos días sí, pues no va a comer bien, pero siempre va a tener algo ahí. No busque lo rápido, no busque sitios en contra de la teología de Dios, no lo haga. En mi familia le mencioné ya un tiempo atrás a 2 brujas que eran de mi familia. Una de ellas se convirtió. Mi madre le predicó y ella aceptó al Señor. La segunda no lo hizo y la muerte fue atroz. Sus hijos terminaron mal. 7 primos que tuve, quedan 5 vivos. 2 murieron mal. Yo orándole al Señor para que no pasara tanto y hablándoles a ellos, solamente 2 aceptaron a Dios. Detrás de cada acción hay una gran consecuencia. Sujétate a Dios. No vueles hacia otro árbol. Quédate en la seguridad del Señor. No busques lo rápido. Lo rápido, ¿cómo acaba? Acaba mal. Hermanos, esos amores rapiditos, sin conocerse, ¿cómo acaban a veces? Es bueno conocerse, pero es mejor conocer a Dios. No te adelantes a opiniones, jamás, ni prejuicios, si no conoces lo que dice la palabra de Dios. No te creas un erudito si no conoces la palabra de Dios. Primero vete a la fuente, que te alimente y humildemente di, sé poco, y de lo poco te doy. Pero esa semilla que tiene usted ahora, tiene que crecer. ¿Qué le parece? ¿Va a crecer o no? ¿Amén? ¿Va a crecer? Sí. ¿Y va a leudar eso a toda esta harina ahí afuera? ¿Sí? ¿Hacemos un compromiso entonces? ¿Hacemos un compromiso a Dios? Que vamos a invitar a nosotros, al menos hasta antes de fin de año, a una persona. Mire, una, no le digo toda la semana, solamente una hasta diciembre. Invite a una hasta diciembre. Y vean cómo lo vamos a multiplicar. No queremos muchas, sino una que usted le haya dicho, Cristo cambió mi vida y lo puede hacer contigo. Invítela. Porque es la forma como podemos alcanzar a las personas allá afuera. De tal forma que el día jueves, cuando estamos en la oración, podamos poner los nombres a quienes usted va a predicar. ¿No? Y nos preparamos para que estas almas vengan a los pies de Jesús. Ahora vamos a orar. Aquellas personas que quieren que oren por sanidad física, pónganse de pie y vamos a orar. Aquellas personas que tengan de repente, están postulando un trabajo o quieren mejorar su trabajo, pónganse de pie y vamos a orar. Pero aquellas personas que tienen su semillita escondida en el bolsillo y no la han sembrado, bueno, vamos a volver a poner en el corazón para que crezca. Así que aquellos que estén enfermos, pasen adelante, voy a orar por ellos. Y me invito al hermano Carlos para que me acompañe en oración. ¿Hay otra persona que quizás esté mal en esta noche? ¿O quiere fortaleza espiritual? Amor de Dios, pase adelante. Dice la palabra de Dios que Él nunca echa, Él más bien te llama. La iglesia es brazos abiertos. Vamos a orar.
Todos nos ponemos de pie y oramos por nuestros hermanos, porque para eso estamos en la iglesia, para orar los unos por los otros. Amado Padre, vengo ante tu presencia para orar por esta hermana, Señor. Tú que conoces su vida, Señor, su necesidad. Tú que conoces que ella también te da gracias por un día más, te entrego su problema, Señor. Oh Dios, cuídala y protégela.